sea, el por qué había sido ciego. Y cuando le preguntaron al Señor, el Señor fue enfático en decir que era para la gloria del Señor, para mostrar en ese momento la gloria de Dios. Y fue así, yo dije, Señor, cada situación que pasemos es para que justamente para eso, para mostrar la gloria del Señor, para dar a conocer el reino de Dios, para poder dar testimonio de Cristo en nuestra vida y de la diferencia, como así fue en el Éxodo, la diferencia de los hijos al resto del mundo, que aunque estamos en la misma circunstancia, lo que, lo que pasemos, no vamos a estar exentos de nada porque para eso fuimos llamados, pero con gozo, porque sabemos que todo esto es un pasar, que lo que viene es la verdadera vida y viviendo en esa esperanza, en la esperanza del reino de Dios, en la esperanza de, si ya estamos viviendo, si ya el Señor nos da la oportunidad de vivir ahora, parte de su reino, experimentar parte de su amor, experimentar tantas cosas hermosas, cuanto más cuando estemos con Él. O sea, esa instancia nos tiene que alimentar muy grandemente, incluso el amor como hermanos, incluso la misericordia, así como nos ha dado el Señor a nosotros la misericordia para mirarnos, la misericordia para mirar al mundo entero. Entonces, si estamos experimentando cosas tan preciosas en nuestra propia vida, hasta lo más pequeño, porque lo más pequeño se muestra la grandeza y la gloria del Señor, ¿cuánto más vamos a tener cuando estemos reinando? Así que animémonos, sigamos adelante y cada lucha sea para la gloria del Señor. Siempre para eso, porque para eso hemos vivido, para dar testimonio de Él, porque para eso nos rescató, para que en nuestra debilidad y en nuestra vida se glorifique su nombre y para que seamos alimentados por eso mismo. Así que le doy las gracias al Señor y le pido al Señor, orando unidos, que el Señor nos ayude, que reconocemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos en nuestra propia vida es de Él, que Él es señorío sobre nosotros, que Él nos ha dado todo y te damos las gracias, Señor, en estos momentos, por todo. Te agradecemos por todo, Señor, y adoramos tu nombre y exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra torre fuerte, tú eres nuestro pastor. Y nada nos faltará. Tu palabra así lo dice. Nada nos faltará. Porque tan grande es tu amor, Señor, que has mostrado. Tan grande, inconmensurable, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, tan grande es tu amor, que nos has dado la vida eterna. Nos has dado la esperanza, Señor, de tenerte ahora y de lo que vendrá, Señor, y lo que viviremos contigo. Qué grande eres, Señor. Te damos las gracias, Señor, y nos unimos, Señor, y nos reunimos, Señor, para clamar para ti, para bendecirte, para glorificarte al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien vive y reina, porque nosotros profesamos a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo, que reina por los siglos de los siglos eternamente y que con amor eterno nos ha amado, con amor eterno nos ama. Gracias, Señor. Y ahora estamos reunidos, Señor, solamente para adorarte, solamente para recordarnos a nuestra propia alma que no se abata, que no se turbe, que aún hay tanto para alabarte, Señor. Aún hay tanto, Señor, para experimentar y dar de ti, Señor, en nuestra propia vida. Te agradecemos, Señor, esta oportunidad. Te agradecemos, Señor, que nos hayas visto, nos escuches, Señor, y te pedimos que te muevas hoy, Espíritu Santo, entre nosotros, en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, en nuestro propio sentimiento y emoción, para realmente adorar en espíritu y en verdad.
Ayúdanos, Espíritu Santo. Enséñanos, redarguye en nosotros para llevar este tiempo como una ofrenda agradable para nuestro Rey y Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, que está siempre atento a nosotros, que es el hombre para que lo visites, mas así te ha placido visitarnos y darnos tu amor, la esperanza y la vida eterna en nuestro Rey y Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Manda ángeles, Señor, para que guarden este tiempo, este momento, Señor, porque tuyo es el tiempo, tuyo es todo, Señor. Manda ángeles, Señor, en cada instancia, en cada lugar, en nuestros hogares, Señor, y así como en nosotros. Cuando escuchen y vean este culto, Señor, los demás también sean estos ángeles ministrando el momento, ministrando el lugar, ministrando para que podamos realmente ser hacedores, oidores de tu palabra, Señor. Que sea una buena tierra, Señor, que llegue a nosotros para crecer y edificarnos, Señor, para ti y para el servicio, Señor, como tu iglesia, Señor. Gracias, papito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar, hermanos, para la gloria de nuestro Rey. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Libertad.
su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama, oh, cuánto Él nos ama, Él nos ama, oh. Eres mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Eres mi premio y yo su porción, su mirada de gracia nos trae redención. Si esa gracia es un mar, nos sumergimos. El cielo y la tierra se unen en un beso y mi corazón salta en mi pecho. No hay tiempo de persistir en lamento cuando pienso en cómo Él nos ama. Oh, Él nos ama. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Quería compartir con ustedes en Primera de Crónica 16:23 dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de todos los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva.
Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Renueve el mar y su plenitud, resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Gracias, Señor. Así queremos, Señor, alabarte, Señor, en tu grandeza, en tu plenitud, en Cristo, nuestro Rey y Señor, que es la plenitud del Padre. Cristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, Padre, porque nosotros, Señor, nos gloriamos solamente en ti, oh Rey eterno y Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, porque nosotros confiamos en Jehová, porque tú eres nuestra ayuda y nuestro escudo. En Cristo, nuestro Rey y Señor. Cantemos, alabemos a nuestro Rey y Señor. Mostrémoslo cuán grande es Él. Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame.
cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor. Gracias. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Les invito a orar ahora para poder recibir del Señor, recibir de parte de Él lo que no ha querido decir hoy en día. Padre, gracias por recordarnos una vez más de tu amor. Una vez más, Señor, nos recuerdas de que todo está en tus manos, de que estamos, Señor, en tus manos, en el hueco de la palma de tus manos. No nos dejes olvidar jamás eso, Señor, que en Cristo nuestro Rey y Señor tenemos vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nada hay más que nuestro Rey y Señor Jesucristo, porque Él tiene palabras de vida eterna. Él es la puerta, Él es todo. En Él está la plenitud del Padre para salvación nuestra, para redención nuestra, para vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque estamos confiados en ti, Señor, porque tú nos acompañas hasta el fin de los tiempos, porque tú venciste, y que es lo que vence al mundo es la fe, y la fe que es Cristo. La fe que es Cristo, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque redarguye a cada momento. Gracias por la esperanza viva que es Cristo, nuestro Rey y Señor. Gracias, Señor. Gracias. Espíritu Santo, ahora prepáranos para recibir de la palabra, del alimento, porque lo necesitamos día a día. Prepara nuestras mentes, prepara nuestras emociones, nuestros sentimientos, prepara el lugar para que seamos una tierra fértil para recibir esta palabra. Prepara a tu siervo que la ha de entregar. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando para que sea de bendición tanto para él como para nosotros, sea de edificación para su iglesia, para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo, y sea de testimonio para el mundo entero, que tú eres la verdad y la vida. Tú eres el camino, nuestro Rey y Señor Jesucristo, y en ti está la esperanza. Tú eres la luz, tú lo eres todo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Amén. Gracias, mamita. Quería saber si me podían decir si es que se escucha una música de fondo, porque tengo un vecino que está tocando música. ¿No? Ah, ya. No. Genial. Gracias, señor. Ya. Bueno, realmente a petición de mi ¿cómo se llama? Esposa, ¿cierto? Voy a dar un tema. Ella, ¿cierto? Me pidió que le hablara del testimonio, ¿ya? Y ciertamente voy a hablar algo del testimonio, pero también quería poder culminar, ¿cierto? El tema de la segunda venida de Cristo. ¿Mm? Porque a veces, ¿cierto? Queda un poco el pensamiento de que todo es malo, ¿cierto? Que viene tribulación, ¿cierto? La persecución y tribulación y tribulación y tribulación. Entonces queda como un pensamiento como, ¿cómo se llama? Negativo prácticamente de lo que va, ¿cierto? A pasar. Aunque ya, ¿cierto? Hemos visto que realmente es positivo en el sentido de que Dios nos forma, nos transforma, nos equipa para la eternidad a través de las tribulaciones, a través de la prueba de nuestra fe. ¿Ya? Y eso es algo que necesitamos para poder llegar, ¿cierto?, en la condición que Dios desea a el reino de Dios, porque el fin principal de Dios y del Señor Jesucristo es que reinemos juntamente con Él. Bueno, dado eso, ¿cierto?, vimos el sábado pasado un poco en Mateo 24, donde dice de que
habrá un tiempo que se va a llamar el principio de dolores. Y este tiempo va a caracterizarse por muchas cosas que son adversas para la humanidad y para la iglesia. Porque dice que habrá pestes, habrá hambres, habrá guerras, rumores de guerra, y etcétera, etcétera, que son parte de las cosas que vemos de que están el día de hoy, ¿cierto? Además, ¿cierto? Vemos de que hay también aspectos en contra de la iglesia. Dice de que os aborrecerán por causa de mi nombre, ¿cierto? Que el amor de muchos se enfriará. Y ahí está hablando de la iglesia, porque está hablando del amor ágape, está hablando de el amor entre hermanos. Pero sí da un aspecto positivo en la iglesia, como para el mundo entero. Dice de que el evangelio del reino se predicará en todo el mundo, para testimonio a las naciones. Entonces, ese es el aspecto positivo de que el evangelio del reino va a ser predicado, o sea, de que va a haber una manifestación, va a haber una aceleración de los procesos de Dios para que realmente se predique el evangelio del reino a cabalidad. No a medias, no parte del evangelio del reino, sino que realmente podamos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, que es el deseo de Dios, es el propósito, es uno de los propósitos principales de Dios y debería ser uno de los propósitos principales de la iglesia y del ser humano en particular. Si tu propósito principal o uno de tus propósitos más importantes no es establecer el reino de Dios, entonces tienes prioridades equivocadas y es necesario que las reordenemos. ¿Por qué? Porque establecer el reino de Dios no es solamente salir a predicar, amados. Establecer el reino de Dios es algo que yo hago día a día, es algo que yo hago constantemente. Entonces es necesario que yo tenga esa prioridad como cosa primordial, como una de las prioridades más importantes en mi vida. En la crianza de mis hijos, en mi matrimonio, en mi trabajo, mi prioridad es establecer el reino de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en lo que yo hago, en lo que yo digo, en lo que yo decido, en cómo voy a educar a mis hijos, dónde los voy a educar, y en el matrimonio, en el trabajo, dónde voy a trabajar, cómo voy a reaccionar ante estas situaciones. Entonces, eso es establecer el reino de Dios. Desde ahí se parte de lo más pequeño para que Dios nos vaya dando cosas que son más importantes. Si yo soy fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre mucho. Pero si yo soy infiel en lo poco, Dios nunca me va a dar, ¿cierto?, responsabilidad, autoridad del reino de Dios para poder predicar el evangelio del reino de Dios con las señales que lo siguen. Entonces, necesito ser fiel en lo poco. Necesito ser fiel en lo poco para que Dios me ponga sobre mucho. Y cuando hablo de que Dios nos ponga, sobre mucho, estoy hablando no de ser el gran, ¿cierto?, el gran ministro, ¿cierto?, y todo lo demás. Estoy hablando de autoridad, de responsabilidad, de mucha autoridad en la eternidad. Porque el Señor Jesucristo habla de niveles en el reino de Dios. No en el mal sentido de la palabra, sino que cuando Él dice, el que hiciere y enseñare será llamado grande en el reino de los cielos, pero el que enseñare y no hiciere será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Entonces necesitamos aprender a establecer el reino de Dios en todos los aspectos de nuestra vida, que la voluntad de Dios se vaya perfeccionando en nosotros, que nuestras prioridades, nuestras planificaciones, nuestros planes, ¿cierto?, nuestros sueños, ¿cierto?, sean, ¿cierto?, conforme al reino de Dios. Cuando nuestros sueños, nuestros anhelos se apartan de los anhelos, los sueños y los propósitos de Dios, significa que aún nos falta alinearnos con Dios. Hay áreas de nuestra vida, ¿cierto?, que quizás todavía están, ¿cierto?, quizás en cosas buenas, pero Dios quiere que nos alineemos en una totalidad. Y eso es importante porque Jesús cuando ora, ¿cierto?, en Juan capítulo, En Juan capítulo, 17, cuando ora por sus discípulos, por sus apóstoles, por sus discípulos y por todos nosotros, dice que ellos sean uno, Padre, que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno en ti, yo en ellos y ellos en mí, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de Dios? Que es que poder ser uno. Y eso no es algo místico, eso es algo que
tú te vayas unificando con el pensamiento de Dios. No es Dios quien se va a unificar a ti, sino que somos nosotros los que nos unificamos por medio de la renovación del Espíritu Santo, por medio de la transformación. Somos nosotros los que nos vamos amoldando a la imagen de Jesús. Eso significa ser uno con Dios. No es solamente que yo soy uno porque siento que soy uno. Claro que sí, Dios vive dentro de ti. Pero ¿qué significa que eso se vaya haciendo práctico? En las Escrituras también dice, en ¿cómo se llama? Filipenses, ¿cierto? 2, dice, 2:5 dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí está hablando del modo de pensar. Pablo también habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, es necesario que nos amoldemos, porque eso es lo que Dios quiere para poder establecer, predicar el Evangelio del Reino de Dios. Para predicar el Evangelio del Reino de Dios, necesito tener el Reino de Dios establecido en mi vida y estarlo practicando, porque el Reino de Dios es una forma de vida, es un reinado de Jesús sobre nosotros, es algo activo, ¿verdad? No es una nacionalidad, como yo digo, ya yo tengo 2, 3 nacionalidades, ¿cierto? Porque tengo aquí, ¿cierto?, un papel con un timbre que dice que soy, ¿cómo se llama?, chileno, que soy, ¿cómo se llama?, estado de, bueno, de cualquier país. Sino que aquí es cuando uno está dentro del reino de Dios, es porque está bajo la soberanía, porque soy ciudadano, porque actúo como ciudadano del reino. Esa es, entre comillas, ¿cierto?, una de las características de un verdadero ciudadano del reino de Dios, no porque tenga un papel que dice soy ciudadano, sino porque me he sometido al entregar mi vida al Señor Jesucristo, al nacer de nuevo, ¿cierto? Estoy bajo la soberanía, bajo los mandamientos, bajo las leyes de el Rey que se llama Jesús. Entonces, eso me va a caracterizar y yo tengo que practicar ese reino para poder justamente predicar el evangelio del reino de Dios, que es el evangelio que vino a predicar el Señor Jesucristo, como vimos el sábado pasado, de que Él dice, para esto fui enviado, para predicar el evangelio del reino. Entonces, para eso necesitamos testimonio. Sin testimonio, hermanos, es imposible establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Vimos, ¿cierto?, el sábado pasado, ¿cierto?, de que dice de que ellos le han vencido al diablo, ¿cierto?, y ¿cómo se llama?, a todos sus demonios, por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, vemos de que el testimonio es la vivencia del evangelio del reino de Dios o del reino de Dios. Ese es mi testimonio, que yo lo puedo hablar, yo lo puedo expresar, pero el testimonio es algo que se construye. El testimonio es lo que yo voy haciendo en mi vida. Ese es el testimonio, lo que yo hago, lo que yo soy. Porque esa palabra testimonio, tanto en el texto que habíamos visto el viernes pasado en Apocalipsis 12, como en otros versículos bíblicos, ¿cierto?, como en Hechos 2, ¿cierto?, no, en Hechos 1, perdón, donde dice, y me seréis testigos, ¿cierto?, hasta los confines de la tierra. Ahí está hablando de la palabra, de una palabra que habla de ser testigo, ¿cierto?, pero que deriva de una palabra que significa mártir, de alguien que padece por una causa, que padece por otro, alguien que muere en un martirio por una causa. Obviamente que es la de establecer el reino de Dios, la causa de Jesús. Porque morir por la causa de Jesús no es simplemente yo muero por Jesús, sino por la causa, por la obra de Jesús. Por trabajar por sus propósitos. Entonces, ese es el evangelio que debe ser predicado y ese es el aspecto positivo, ¿cierto?, para la iglesia, porque Dios va a acelerar los procesos en los creyentes que abran su corazón para poder hacerlo, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, además de eso, va a ser positivo para el mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a haber una gran conversión y un gran avivamiento, como se dice. Entonces, todas esas cosas es necesario que nosotros sepamos para los últimos tiempos. Entonces, amados, es necesario
que nosotros aprendamos qué es el reino de Dios y empezamos a vivir en ese reino para poder predicar el evangelio del reino. Bueno, les voy a compartir un versículo bíblico, o algunos versículos bíblicos, un pasaje bíblico que nos compartió una vez el apóstol Norman, para explicarnos, ¿cierto?, de una manera breve, aunque muchas veces es difícil explicar estas cosas de una manera breve, el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo de los últimos tiempos. Digo una manera breve porque me voy a enfocar, ¿cierto?, en las cosas que Dios va a hacer con respecto a la gran cosecha, ¿cierto?, que se va a dar en los tiempos de tribulación, o en el tiempo de la gran tribulación, ¿ya? Entonces necesitamos prepararnos, porque es necesario que el evangelio del reino se establezca para que venga el fin. Entonces, si el evangelio del reino va a ser predicado en todo el mundo, significa que van a haber más creyentes y siervos de Dios que realmente van a estar alineados de una manera completa, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Y para eso Dios necesita, o requiere, o va a hacer, ¿cierto?, acelerar los tiempos, ¿cierto?, y manifestar aún más, ¿cierto?, la unción de su Espíritu Santo. Pero para eso deben haber corazones dispuestos, por eso que Dios necesita pasarnos por tribulación, para ablandar nuestro corazón, transformar nuestro corazón, ¿cierto?, y saber de que en esos procesos estamos confiados. Entonces, Dios va a acelerar, quiere acelerar los procesos en nuestra vida de madurez, de perfeccionamiento, de santidad, de ser dignos, como ya vimos también, ¿cierto?, dentro de todos estos estudios, ¿cierto?, que es ser dignos y que es ser vencedor. Entonces Dios quiere acelerar esos procesos. Por lo tanto, no te conformes con que no, yo llevo meses, yo llevo 2 años, o estoy, ¿cierto?, recién partiendo. Para Dios el tiempo no es limitación. Y más aún, en estos quiere acelerar sus procesos. Entonces, no te limites a que quizás yo llevo tantos años y nunca, ¿cierto?, veía, ¿cierto?, y que como ahora recién voy a empezar. Esa no es limitación, porque las limitaciones muchas veces están solamente en nosotros, porque Dios no tiene limitación. El Espíritu Santo que vive dentro de ti no tiene limitación. Y mientras no aprendamos eso, ¿cierto?, no vamos a ser capaces, no vamos a estar aptos de vivir en el reino de Dios, y mucho menos de establecer el reino de Dios en nuestro alrededor, y mucho menos de predicar el evangelio del reino de Dios. Entonces, necesitamos aprender, saber que para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Para eso necesitamos una fe relacional con nuestro Dios, una fe de confianza con nuestro papá, con nuestro papito, conocerlo a él como el padre, como el papá que se ha revelado, un papá cercano, un padre cariñoso, un padre en quien puedes confiar, un padre que no te va a abandonar, que no te va a desechar. Porque una de las cosas que un hijo nunca debe sentir, que puede perder al padre, ¿cierto? Entonces, Dios jamás, jamás, jamás nos va a dejar. Dice de que uno puede ser infiel, pero Jesús permanece fiel para siempre porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, esa confianza, cuando tú conozcas más el carácter de tu Dios, el carácter de tu Salvador, el carácter de tu Señor, del que vive dentro de ti, el carácter del Espíritu Santo, mientras más lo conozcas en una relación íntima, y eso muchas veces se da en las dificultades, porque ahí yo conozco el carácter de mi Dios, cómo Él me perdona, cómo Él me ama, cómo manifiesta su amor hacia mi vida. Entonces, empiezo a conocer cuál es su carácter, cuál es la intención de su corazón, hacia dónde se inclina su corazón, y eso me transforma, eso me hace una nueva criatura. Eso me empieza a moldar a su corazón, porque yo empiezo a conocer hacia dónde se inclinan los pensamientos de mi Dios, y eso transforma mi forma de actuar. Pero eso parte de adentro hacia afuera, de una relación personal e íntima con Dios. Yo empiezo a conocer cómo es mi Dios, y eso empieza a cambiar mis actitudes, mi forma de pensar, mi forma de procesar lo que recibo por los ojos, por los oídos, y empieza a cambiar la forma de procesar mis sentimientos y de las cosas que empiezo a exteriorizar. Entonces, una persona, ¿cierto?, que no
que no sabe reaccionar como Dios reacciona. Porque, miren hermanos, hay situaciones, ¿cierto?, donde uno cae, ¿cierto?, que anda mal, que anda con estrés, todo lo demás. Yo no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de una condición constante de una persona. Condición constante de una persona que no quiere reconocer, ¿cierto?, que hay ciertas actitudes en su vida, cierta forma de ser que no es de Dios. Eso es, ¿cierto?, un reflejo de que aún falta trabajar en algunas áreas de nuestra vida, ¿cierto? Y digo nuestra vida, ¿cierto? Que aún no hemos conocido o no hemos reconocido, porque Dios siempre es el mismo. ¿Cómo es el carácter de Dios hacia nosotros? ¿Cómo se manifiestan sus pensamientos? ¿Cómo actúa? ¿Cómo reacciona ante la ofensa, ante la ira, etcétera, etcétera? ¿Cómo reacciona Dios? ¿Cómo es su paciencia? Y eso nos va a llevar a vivir en el reino de Dios, a establecer el reino de Dios. Por eso no es algo místico. Por eso que en muchas veces las señales que siguen a la palabra de Dios no se manifiestan en la iglesia. Porque muchas veces no vivimos el reino de Dios a plenitud en nuestro interior. No lo vivimos a plenitud en nuestra familia. No lo vivimos a plenitud en nuestro trabajo porque no es nuestra prioridad. Nuestro sueño es tener otra casa. Nuestro sueño es conseguir 2 trabajos. Nuestro sueño, ¿cierto?, es esto y esto otro. ¿Y dónde está el reino de Dios ahí? Y yo no hablo de un extremo, ¿cierto? No, es que si yo tengo otra casa es porque tiene que ser para el reino, en el sentido de que tiene que ser para los cultos. No. ¿Dónde está el propósito del reino de Dios en esas cosas? Entonces, ahí vemos de que faltan aspectos de nuestra vida que realmente se complementen, se unan, se mezclen con el sentir de nuestro Dios. ¿Conocemos el sentir de nuestro Dios? Entonces, ese proceso relacional con nuestro Padre, con nuestro Papá, va a hacer que el reino de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Y vamos a poder construir nuestro testimonio, porque el testimonio se construye. Yo puedo hablar muchas cosas con la boca, pero el testimonio de Dios se construye, se edifica, se vive. Y ese testimonio es el que va a establecer el reino de Dios. Vamos a leer algunas cosas en Isaías 26, del versículo 15 en adelante. Isaías 26, versículo 15, dice: añadiste al pueblo, oh Jehová, añadiste al pueblo, te hiciste glorioso, lo extendiste hasta los términos de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la preñada cuando se acerca el parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, parimos como viento. Salvación ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, junto a mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él, y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Capítulo 27. En aquel día Jehová visitará con su espada dura, grande y fuerte sobre Leviatán, serpiente rolliza, y sobre Leviatán, serpiente retuerta, y matará al dragón que está en el mar. Entonces, este fue un versículo que nos compartió el apóstol Norman, donde realmente están explicados, ¿cierto?, todos los eventos, ¿cierto?, de los últimos tiempos.
Primero parte, el versículo 15 dice, añadiste al pueblo Jehová, añadiste al pueblo, te hiciste glorioso, lo extendiste hasta los términos de la tierra. Aquí está hablando, ¿cierto?, de que va a haber una extensión del pueblo de Dios. Aunque, ¿cierto?, en el sentido práctico uno puede pensar que quizás está hablando solo del pueblo de Israel, pero en un sentido espiritual, ¿cierto?, vemos de que está hablando de una extensión del pueblo hasta los confines de la tierra. Entonces, esta añadidura de pueblo se va a dar por el Espíritu Santo. ¿Y en qué condiciones se va a dar esta añadidura de pueblo? Vamos a ver, en el libro de Hechos. A ver si me puedes ayudar, ¿vale?, a buscar el versículo que dice de que el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. Por favor. Es en Hechos 2:47. 2:47, gracias, muchas gracias. Ya. Vamos a ver algunas condiciones importantes que se dan para que el Espíritu Santo añada al pueblo, que es parte de la predicación del Evangelio del Reino, porque una de las manifestaciones del Evangelio del Reino de Dios, o del Reino de Dios, es la conversión y la fe. El Señor Jesucristo, Juan el Bautista y muchos más, ¿cierto?, empezaron con su predicación diciendo, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, la puerta para el reino de Dios es el arrepentimiento y la fe de Jesús. Entonces vemos de que para que el Evangelio del reino se predique, ¿cierto?, o el fruto del Evangelio del reino establecido o predicado, es la conversión genuina de las personas. Porque hay muchas personas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser evangélicos, y no lo son. Y muchas veces la iglesia, o algunos, han mentido a muchas personas diciéndole que son salvos, y no lo son. Entonces, vamos a ver, ¿qué dice? Hechos 2, desde el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. ¿Y qué? Perseveraban en la doctrina. Primer punto, perseverancia en las enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando habla de doctrina no solamente habla de algo escritural, ¿cierto?, del texto bíblico, que sé dónde está, que es el capítulo, etcétera, etcétera, sino que está hablando de doctrina, es una forma de vida, es un dogma de vida. Una doctrina es un dogma, un estatuto, ¿cierto?, de forma de vivir. ¿Amén? Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión. Segundo punto, comunión en la iglesia, unidad, que se vaya al sectarismo. Y hay versículos bíblicos que hablan de eso. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, se los voy a buscar, dice lo siguiente, en el 17:21, para que todos sean una cosa como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo la gloria que me diste les he dado para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, y que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también me has amado. Vemos en el versículo 21 y en el versículo 23 dos aspectos importantes. Aquí está hablando de la unidad, y que todos nosotros seamos uno. Vamos a ver lo que trae esa unidad. Dice, para que todos sean una cosa. Está hablando aquí de la iglesia, que nosotros seamos uno. Entonces está hablando de los hermanos, que los hermanos sean uno. La congregación, el cuerpo de Cristo, los redimidos por la sangre de Jesús, los que han nacido de nuevo, por medio de la palabra del reino de Dios, por la palabra de Dios, ¿cierto? Que seamos uno.
Y ahí está hablando de todos los versículos bíblicos que hablan de tener un mismo sentir, sentir una misma cosa, tener el mismo sentir que el Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Dice, para que todos sean una cosa como tu Padre en mí y yo en mí. O sea, hay una manera de ser uno, que es como el Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Ese complemento, esa unidad, es la unidad que requiere y demanda a Dios entre nosotros. ¿Qué más dice? Que también ellos sean en nosotros una cosa para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuándo el mundo va a creer? ¿Cuándo la iglesia va a poder empezar a establecer el reino de Dios a los confines de la tierra y predicar el verdadero evangelio del reino de Dios? Cuando seamos uno. Porque si yo digo que soy uno con Jesucristo y no soy uno con el cuerpo, no soy uno con Cristo. Entonces, cuando el mundo va a creer, y cuando habla de creer, está hablando no de decir, no, si yo sé que Dios es real, sino estoy hablando de creer, de una fe, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahí está hablando de la predicación del evangelio del reino de Dios, del enviado, del Mesías, del Cristo que murió por nuestros pecados, enviado por el Padre que es Dios y que para que el hombre se convierta, se vuelva a Dios y cambie su manera de vivir. Se someta al reino del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice el versículo 24. Para que aquellos que me has dado, el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. También está hablando de la unidad. Para que sean consumadamente una cosa. Ahí está hablando, ¿cierto? Que mientras más unidad tengas tú con la cabeza, con Jesucristo, más unidad vas a tener con tus hermanos, aunque no los conozcamos, ¿cierto? ¿Qué más dice? Que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Entonces vemos que la unidad de la iglesia está derechamente relacionada con la efectividad de la iglesia en el mundo. Cuando no hay efectividad de la iglesia con respecto al mundo en conversiones verdaderas, conversiones reales, porque siempre va a haber persecución, siempre nos van a ridiculizar, ¿cierto? Porque es parte de las artimañas del diablo, pero ¿cuándo es que yo veo que hay fruto? Cuando las conversiones son reales, cuando las conversiones son verdaderas, cuando la gente nace de nuevo. Entonces, ahí veo que hay fruto, pero si lleno una iglesia, lleno una congregación, y de ahí quizás el 2% ha nacido de nuevo, y todos los otros no, entonces no estoy dando malos frutos, algo pasa. Porque es el Espíritu Santo el que supuestamente, ciertamente, añade a los que han de ser salvos. Por lo tanto, si yo tengo gente en mi congregación que no ha nacido de nuevo, que no es salva, no los trajo el Espíritu Santo. Quizás el carisma, ¿cierto? El show que hago, quizás porque hablo lindo, etcétera, etcétera. Pero los que han nacido de nuevo son los que ha traído el Espíritu Santo. Entonces, y eso está estrechamente relacionado con la unidad. Y la unidad está estrechamente relacionada con el amor. Y el amor es sinónimo de perdón inmerecido. Esas son bases sólidas para poder predicar el evangelio del reino de Dios, para poder cumplir la gran comisión, que es que en los últimos tiempos este evangelio del reino será predicado en todos los rincones de la tierra. ¿Cómo vamos a predicar ese evangelio si no tenemos unidad y no tenemos eficacia en que el mundo se vuelva? Obviamente el mundo entero no se va a convertir, pero ¿cómo se va a cumplir esa palabra que dice que en medio de la gran tribulación, ¿cierto? Dios va a añadir al pueblo hasta los confines de la tierra si no somos efectivos. Porque parte del reino es la unidad en el amor ágape. Es un pilar del reino de Dios. El amor ágape de Dios, que involucra el perdón, el soportar, ¿no es cierto? Y un montón de cosas. Es un pilar, es un sustento del reino de Dios, de la fe, de la vida, de la sabiduría. Entonces necesitamos aprender que está estrechamente relacionado. Volvamos a Hechos 2, porque íbamos en el segundo punto que estaba hablando, ¿cierto?, de perseverar en la doctrina, en la palabra de Dios. Cuando habla de perseverar en la doctrina, no solamente habla de perseverar estudiándola, sino habla de viviéndola. Que yo persevero
en vivir. Caí, me levanté, pero cada vez lucho por ir creciendo, ir avanzando. Y eso me va a ir perfeccionando. La comunión y el partimiento del pan. Ahí está hablando de la comunión de la Santa Cena, ¿cierto? Y en las oraciones tenemos 4 puntos: perseverancia en la doctrina, comunión, ¿cierto?, que es fundamental para ser eficaz, estableciendo el reino de Dios a nuestro alrededor, el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y las oraciones. Oraciones individuales y oraciones comunitarias. Porque eso nos une, orar juntos nos une. Es algo recíproco. El Señor Jesucristo dice, si hubieren 2 o 3 en mi nombre, ¿cierto? O 2 o 3 personas, si se pusieren de acuerdo en pedir algo, yo lo haré. Entonces, es recíproco porque cuando habla de que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo en una cosa, ahí está hablando de la unidad que estábamos hablando en Juan 17. Esta unidad que hay entre Jesús y el Padre, esa unidad está entre 2 hermanos. Porque se unen en una causa espiritual, se unen en el amor de Cristo. Y a la vez es recíproco, porque si 2 personas o más se juntan a orar, eso también causa esta unidad. Provoca, trabaja, contribuye a lograr esta unidad, el juntarse a orar. Ya, sigamos. ¿Qué más dice? Bueno, nos vamos a saltar todos los otros versículos bíblicos hasta el versículo 46. Y perseveraban un año viendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está hablando de la comunión fraternal. Ahí está hablando del compañerismo, del compartir, del hablar, del preocuparse del hermano, comer juntos, porque no es todo orar, aunque es una parte fundamental, ¿cierto? Pero compartir es parte de la comunión, es parte de hacer iglesia. Relacionarnos, conocernos, es parte de hacer iglesia, porque eso forma lazos. Entre nosotros puede haber un amor, ¿cierto?, que tiene que ver con la amistad, con el compañerismo, siendo la base el amor ágape. Obviamente se va a dar un amor filio. Entonces, es necesario vivir estas cosas. ¿Qué más dice? Alabando a Dios y teniendo gracia en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿cuáles eran las condiciones previas para que el Señor añadiera cada día a los que habían de ser salvos? Estas condiciones, que son doctrina, comunión, partimiento del pan, oración y alabanza. Eran puntos fundamentales para que el Señor añadiera, para que el Espíritu Santo añadiera los que habían de ser salvos. Nosotros ya vimos el estudio del nuevo nacimiento, y la evidencia de la salvación es el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es haber pasado de muerte a vida. Si una persona no ha nacido de nuevo, es porque no ha pasado de muerte a vida, porque el perdón de Dios no se ha manifestado en esa persona. Y vimos que hay evidencias del nuevo nacimiento. Entonces, amados, necesitamos volvernos, enfocarnos en el reino de Dios. Por eso que yo, pese a que estos son estudios que tienen que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, yo no me he enfocado tanto, ¿cierto?, en cómo van a ser los últimos tiempos, los años, los tiempos, etcétera, etcétera, aunque sí vimos algo de eso, ¿cierto?, sino más bien en la condición. ¿Por qué? Porque hay que entender que las prioridades de Dios son otras. Las prioridades de Dios son que participemos del reino de Dios. Estando inmiscuido en el reino de Dios, vas a entender los últimos tiempos. Vas a entender el propósito de Dios. Bueno, entonces, esas condiciones son necesarias para que Dios añada al pueblo.
Esas condiciones tienen que estar en nosotros. Perseverar en la doctrina, comunión, unidad. ¿Qué más? Partimiento del pan, oración, alabanza y adoración. Entonces, si volvemos a Isaías 26, ahora podemos entender quizás algunas cosas cuando dice, añadiste al pueblo Jehová, añadiste al pueblo, te hiciste glorioso, lo extendiste hasta los términos de la tierra. Entonces, ¿cómo Dios va a añadir al pueblo, a los que han de ser salvos, si la iglesia no está en la condición? Por eso que es necesario, ¿cierto?, pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y ahí no está hablando de la salvación como ya, ¿cierto?, se los he dicho, ¿cierto?, hartas veces, sino que está hablando de entrar a reinar, a ser parte del reinado, aquí y ahora. Porque para predicar el evangelio del reino, debo ser parte del reinado de Jesús aquí en la tierra. Debo ser un embajador, ¿cierto? Un establecedor del reino de Dios aquí en la tierra, en mi forma de vivir. Mis prioridades empiezan a cambiar, mis proyectos empiezan a cambiar, mis sueños son otros. Mis anhelos son otros, porque el Espíritu Santo, mi relación con Dios empieza a cambiar mis anhelos. Y eso es algo incluso que se da en lo natural. Miren, hermanos, si yo comparto, ¿cierto?, con, no sé, a ver, ¿cómo les puedo decir? A ver. Yo, desde los 11, 12 años, he trabajado en mecánica automotriz, en fierros, en madera, en albañilería, en electricidad, en electrónica, en kinesiología, ¿cierto? Y en cuánta cosa, ¿cierto?, ha venido. Pero cuando yo estuve, ¿cierto?, con un maestro que era 100% carpintero, ¿cierto?, mi forma de ver la construcción, que yo, ¿cierto?, pasé por todo, pasé por el fierro, pasé por el cemento, por el ladrillo, como lo quieran llamar, ¿cierto? Pero cuando estuve trabajando con una persona que era carpintero y terminé trabajando como carpintero, entonces mi forma de ver la construcción cambió un poco, ¿cierto? Entonces mis anhelos empezaron a cambiar en lo que yo me estaba relacionando con esta persona, pero más aún con el tipo de obra que yo estaba haciendo. Mi forma de ver las cosas empezaron a cambiar y mi anhelo era construirme una casa de madera. ¿Cierto? Y entonces, si una cosa así de natural y de pequeña, de insignificante, puede provocar algún tipo de cambio en mi manera de pensar, ¿cuánto más una relación con Dios? ¿Cuánto más una relación con el Espíritu Santo? Una relación con la obra del Espíritu Santo. Debería cambiar, pero a veces no dejamos que Dios nos cambie nuestra manera de pensar. Entonces, si estamos inmiscuidos en las cosas del reino, y les vuelvo a repetir, en mi vida, mis proyectos, entonces mis anhelos empiezan a cambiar. Mis sueños empiezan a cambiar. Mis proyectos empiezan a cambiar. Porque esto no es que yo considero a Dios en mis proyectos, sino que yo empiezo a tener los proyectos que Dios ya tiene. Y nuestra vida está entregada, hermanos. Este caminar en este mundo es un paso, hermanos. Los años pasan muy rápido. Los años pasan muy rápido, hermanos. Yo hace 12 años atrás, ¿cierto? Dije, voy a empezar a servir al Señor y todo lo demás, y tenía todas las ganas, toda la ínfluencia. Ya han pasado 12 años y todavía no he podido hacer lo que quise hacer hace 12 años atrás, ¿cierto? Es obvio, ¿cierto? Que es ¿cómo se llama? Un proceso de Dios, ¿cierto? Porque uno no puede decir, ya voy a hacerlo todo al tiro, pero al punto que voy es que el tiempo pasa muy rápido. Y uno no se da cuenta. ¿Cómo han pasado 10, 12, 15,
20, 30, 40 años de tu vida. Ya con 40 años prácticamente estás en la mitad de tu vida. Y uno no se da cuenta cómo pasa de rápido el tiempo. ¿Vale la pena? Entonces, nuestros anhelos, nuestros sueños se deben amoldar al de Dios para que estemos realmente capacitados para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Bueno, ya vimos cuáles eran las condiciones de la iglesia para que se cumpliera esta palabra de que Dios añada al pueblo, porque hay muchos que hablan de el avivamiento, que se van a convertir muchos, etcétera, etcétera, y claro que es así. La gran mayoría de las conversiones se van a dar en la gran tribulación. Entonces, leamos, dice, añadiste pueblo, ¿cierto? Lo extendiste hasta los términos de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Aquí está hablando de castigo, no de ira, no de juicio, no de retribución y no de venganza, de castigo. Y en la palabra dice que Dios castiga a ¿quiénes? A los que ama. Porque la tribulación, ¿cierto? Es para perfeccionar al pueblo de Dios, no es para el mundo. La tribulación es para el creyente. Ya vimos que Pablo dice, para esto hemos sido puestos, para tribulación. La tribulación es para el creyente. Entonces dice, los castigaste, porque Dios nos tiene que disciplinar. En Hebreos 12, léalo. Dice, no menosprecies el castigo del Señor, porque como el Padre ama, ¿cierto?, al Hijo, etcétera, etcétera. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan del castigo de Dios. Pero como nosotros tenemos un concepto errado de esa palabra castigo, no castigo, Dios no castiga. Dios sí castiga. Pero no es el concepto de castigo que nosotros tenemos en nuestra mente. Porque cuando hemos tenido padres que han hecho, ¿cómo se llama?, abuso de su autoridad, ¿cierto? Y entonces tenemos un concepto errado, experimental, de qué significa castigo. Entonces, amados hermanos, dice, ¿cuándo va a pasar esto que se va a multiplicar el pueblo? En la tribulación, dice Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. ¿Qué más dice? El 17, estoy en Isaías 26, versículo 17. Como la preñada cuando se acerca de parto gime y da gritos con sus dolores, así hemos sido delante de Dios Jehová. Aquí está hablando de la condición de la iglesia. Cuando empiece la gran tribulación. O antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Como ustedes quieran ver. Como la preñada cuando se acerca el parto y gime y da gritos con dolores, así hemos sido delante de ti. O sea, como alguien que va a parir, que está sufriendo, ¿cierto?, por poder dar a luz algo. Dice, concebimos, tuvimos dolores de parto, ¿cierto? Parimos, ¿qué cosa? Viento. Salvación ninguna hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. ¿Por qué? Por lo mismo que vimos antes, porque no somos efectivos con el mundo. Y cuando habla de caer, está hablando de justamente establecer el reino de Dios. Entonces, dice, parimos viento. Salvación alguna hicimos en la tierra. Entonces, va a llegar un momento que de todas estas cosas que están pasando con el COVID, ¿cierto? Y con un montón de cosas más, ¿cierto? Persecuciones, el cambio de leyes y quizás cuántas cosas más que pueden venir como que no pueden pasar. La iglesia se está recién despertando, dándose cuenta que necesitamos hacer las cosas bien, que las hemos hecho, que quizás se han hecho de una manera errada durante 100, 200, 300, 400, 500 años. Quizás sí. Quizás nos falta, y claro que nos falta. ¿Por qué? Porque hemos parido como viento. Salvación alguna hicimos en la tierra. Eso no quiere decir, ¿cierto?, que no hay gente que se ha convertido. Estoy hablando de un modo general. De establecer el reino de Dios a los confines de la tierra. Todos los confines de la tierra. Entonces, para eso necesitamos, ¿qué cosa? Realmente dar frutos. ¿Qué dice? Esa va a ser la condición de la iglesia.
¿Qué dice? Tus muertos vivirán. Ahí está hablando de la resurrección, ahí está hablando de la venida del Señor Jesucristo. ¿Ven el orden? ¿Qué dice? Añadiste pueblo en la tribulación. Está hablando de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la condición previa a la tribulación, ¿cuál era? Que la iglesia estaba pariendo viento. Y en la tribulación, ¿cierto? Dios va a acelerar los tiempos para que justamente se cumpla que el evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones. Pero el verdadero evangelio del reino de Dios. Y después de esa tribulación, ¿cierto? Dice, tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas, y la tierra echará sus muertos. Está hablando de la resurrección. Sabemos de que la resurrección, ¿cierto?, precede a la venida del Señor Jesucristo. Viene el Señor Jesucristo con todos los justos que han muerto. Ellos descienden, toman sus cuerpos, nosotros somos transformados, como dice Pablo, ¿cierto? Y en un abrir y cerrar de ojos. Aunque su venida es visible para todos, porque dice que todo ojo le verá. Después de la gran tribulación, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre, entonces verán la señal del Hijo del Hombre. Y ahí viene el Hijo del Hombre, los justos bajan, resucitan, somos transformados, y dice de que después de esto llamará a sus escogidos, ¿cierto?, de todos los ángulos de la tierra, ¿cierto? Y ahí está hablando de cuando nosotros subimos junto con los que han resucitado a recibir al Señor en el aire, lo acompañamos en su descenso a establecer su reino aquí en la tierra, que es el propósito principal de la segunda venida de Jesucristo. El propósito de Jesucristo no es llevarse a la iglesia. Ese es un evento circunstancial, donde nosotros lo vamos a recibir. No nos vamos a ir con él al cielo. Lo vamos a recibir para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Hay muchas personas, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que tener clara cuáles son los objetivos, las prioridades de Dios, qué es lo más importante de Dios, y eso se establece de una relación. Mientras más se relacionen con Dios, más fácil va a ser entender las cosas de Dios, porque saben para dónde va su corazón. Entonces, ¿qué dice? De que hay muchos que ponen su esperanza en el arrebatamiento, creen que la promesa de Dios es ser arrebatados de la tribulación. Esa es su esperanza. Y está mal guiada esa esperanza, porque esa no es la promesa. La promesa, la esperanza que Pablo tanto habla, justamente en los pasajes bíblicos que hablan del arrebatamiento, no es la tribulación, no es salir de la tribulación. Hermanos, tengan esperanza porque vamos a ser arrebatados, en ninguna parte dice eso. Cuando habla de que tengamos esperanza, habla porque va a venir la resurrección de los muertos y que vamos a ser transformados. Esa es nuestra esperanza. No el arrebatamiento, sino la transformación de nuestro cuerpo. Que se cumpla la redención completa de Jesús en nosotros. Que podamos ser libres de esta naturaleza carnal con la cual tanto nos cuesta luchar. Esa es la esperanza. Esa es la promesa de redención. Esas son las arras del Espíritu. Pero no el ser arrebatados. Y eso nos hace tener una fe, una vista limitada, propósitos limitados, anhelos limitados, sueños limitados con Dios. Entonces necesitamos establecer realmente cuáles son las prioridades de Dios para nuestra vida. Entonces, tus muertos vivirán junto con un cuerpo muerto, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Miren qué dice el versículo 20. Dice, anda pueblo mío. Aquí está hablando del pueblo. Anda pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la ira, porque he aquí que Jehová sale de su lagar para visitar la maldad del morador de la tierra contra él. ¿Contra quién va a ser la ira? ¿Contra el pueblo de Dios? No. Dice, para salir a visitar la maldad del mundo. Y la tierra descubrirá sus sangres y no más encubrirá sus muertos. Aquí está hablando de hacer justicia a todas las personas, a toda la sangre derramada que quizás nadie sabe. Todo eso va a ser revelado porque Jehová, Jesucristo, viene a desatar la ira del Cordero. Y ahí se cumple lo que hemos visto hasta ahora, que el Señor Jesucristo dice,
después de la tribulación de aquellos días, la luna se oscurecerá, el sol no dará su lumbre, o sea, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, etcétera, etcétera, y las estrellas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y después verán la señal del Hijo del Hombre, y con sus ángeles juntará a sus escogidos. Ahí está hablando del arrebatamiento. Y este mismo pasaje está en Apocalipsis, que ya lo vimos, ¿cierto? Y no lo voy a ver, ¿cierto? Por el tiempo, porque creo que ya estoy en el tiempo, ¿cierto? De que dice de que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas serán conmovidas. Esto está en Apocalipsis 6, ¿cierto? Y dice, y los reyes de la tierra, ellos se esconderán en las peñas y dirán, caer sobre nosotros montes y escondernos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Esta señal, ¿cierto?, antecede a la ira de Dios y precede o es después de la gran tribulación. Por eso es imposible que la gran tribulación y la ira sean la misma cosa. Gran tribulación, que ya lo leímos, ¿cierto?, que Dios en ese periodo va a ser donde más va a añadir a su pueblo hasta los confines de la tierra, y para eso necesita su iglesia aquí. ¿Ya? Va a añadir. Pasa la gran tribulación, viene la resurrección de los muertos, ¿cierto? Que eso es obviamente que viene el Señor Jesucristo. ¿Y a qué viene? A la ira, a desatar la ira de Dios. Y aquí hay un tema. ¿Dónde va a estar el pueblo de Dios? ¿En la ira? No va a estar en el cielo. ¿Qué dice aquí? Anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, ciérrate así tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la ira. Hay más versículos, ¿cierto?, que uno puede ver de esto, pero quiero solamente tomar este para no estar tanto tiempo en esto, ¿cierto? Pero, hermanos, la Biblia evidencia que el pueblo de Dios va a estar acá en la tierra en el momento de la ira. Y es más, dice que los escogidos van a participar en el derramamiento de la ira. En Joel 2 habla de que el ejército de Dios va a participar. En Apocalipsis habla de que el ejército de Dios va a participar en la consumación de la ira de Dios, cuando el Señor Jesucristo finalmente, al terminar la ira, ¿cierto?, destruye al falso profeta, ¿cierto?, y al anticristo, y son echados en el lago de fuego y azufre, donde se cumple esa profecía, donde dice, venid, aves del cielo, y comed carnes de reyes, que es es llamada la batalla de Armagedón, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo viene a derramar la ira y el pueblo de Dios va a estar acá. Escóndete en tus aposentos. ¿Por qué? Porque he aquí que Jehová sale. ¿Para qué me voy a esconder de la ira de Dios si supuestamente voy a estar en el cielo? ¿Para qué Dios aquí dice, escóndete, ¿cierto? Cuando está hablando de escóndete, hermanos, hay salmos que hablan de que Él me esconderá, que Él me esconderá en su morada. Déjenme buscarle ese salmo, hermanos, para no hablar, para que no queden con si será o no será. Él me esconderá lo reservado de su morada, dice. Salmo 27, 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón o de su morada. ¿Cuál es la morada de Dios? ¿Cuál es su tabernáculo? La iglesia, ya lo vimos. Pablo dice 2 veces, ¿cierto? Para que aprendas cómo has de conducirte en la casa de Dios, el cual es la iglesia. Y en Hebreos dice de que Moisés fue fiel, ¿cierto?, en una casa hecha, ¿cierto?, etcétera, etcétera, pero Jesús fue hecho, o sea, fue fiel en la casa de Dios, la cual somos nosotros. Entonces, ¿cuál es la morada? Cuando dice, escóndete un poquito en el tabernáculo, etcétera, etcétera, la iglesia. Ser parte del cuerpo de Jesucristo es lo que nos va a proteger. Eso es estar en la morada de Dios. Entonces, cuando habla de que me esconderá en el día del mal en lo reservado de su morada, está hablando de el cuerpo de Jesucristo, de la iglesia, la casa de Dios, que no es un lugar físico, es una condición espiritual.
porque nosotros ya estamos en los cielos. Lo dice Efesios. Estamos ahora en lugares celestiales. Bueno, sigamos con Isaías 26 entonces. Escóndete un poquito por un momento, entre tanto que pasa la ira. ¿Para qué me voy a esconder entre tanto que pasa la ira si supuestamente estoy en el cielo? Entonces, cuando dice que me esconderá en lo reservado de su morada, no está hablando de que me va a esconder allá en el cielo, porque la morada de Dios es la iglesia. Entonces, y sí, uno podría decir el cielo, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia está en el cielo. Tú estás aquí físicamente, pero nosotros estamos en el cielo, porque el cielo no es un lugar físico. El cielo es una condición, una realidad. Dice claramente en Efesios de que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando naces de nuevo. Efesios 2 dice claramente de que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos nuestros pecados. Ahí está hablando del nuevo nacimiento, ahí está hablando de la conversión, pasar de muerte a vida. ¿Cuándo? Cuando recibes el perdón de Dios. Y nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ya estamos en el cielo. Entonces, cuando Jesús dice, voy a preparar lugar para vosotros, ¿cierto? Porque muchas moradas hay en la casa de mi Padre, está hablando del nuevo nacimiento. Esas son las moradas del Padre. La iglesia, el nuevo nacimiento, la conformación del cuerpo de Jesús. Entonces, la iglesia va a estar acá. ¿Y cuál es un ejemplo bíblico, pero muy preciso? El del pueblo de Israel con Moisés. Dios podría haber sacado al pueblo de Israel antes de desatar sus plagas de Egipto, y no lo hizo. ¿Cuándo lo sacó? Después que terminó de sacar todas las plagas, lo sacó. No lo sacó antes, porque miren, hay gente de que habla de que el arrebatamiento, ¿cierto? Todo lo demás, y da como prueba, ¿cierto? El que Dios haya traspuesto a Enoc, o que Dios se haya, ¿cómo se llama?, llevado a Elías en un carro de fuego. Dice, eso es el arrebatamiento. Eso no tiene nada que ver con el arrebatamiento. Primero, porque no fueron, ¿cierto?, por causa de un juicio que venía, por causa de la tribulación, no tiene ninguna relación con la tribulación, no tiene ninguna relación con ningún juicio de Dios, por lo tanto, es imposible compararlo en que ellos fueron arrebatados para salir de una tribulación, porque no es así. Dios traspuso a Enoc y se llevó en cuerpo y alma a Elías. No tiene nada que ver con el arrebatamiento, no tiene ninguna relación, Sus cuerpos no fueron transformados, no fue para recibir, ¿cierto?, al Señor en el aire. Entonces, esas no son pruebas del arrebatamiento, porque nadie lo puede relacionar con los eventos finales, en ninguna forma. Entonces, pero sí una prueba es el pueblo de Israel. Jehová desató sus juicios sobre Egipto. ¿Y dónde estaba el pueblo de Dios? En Egipto. ¿Pero qué pasó? Dios lo guardó en lo reservado de su morada, que no es un lugar físico, es una condición. Todas las plagas cayeron sobre Egipto, y cómo Dios dio testimonio de su pueblo, que realmente Él era el Dios de Israel, que a Israel no le pasó nada, porque, miren, sería lógico pensar que al pueblo de Israel no le pasó nada si Dios los hubiese sacado antes. Dirían, pucha, en realidad es coincidencia que no les haya pasado nada, porque claro, se fueran. Pero ¿qué es lo maravilloso? ¿Cuál es el testimonio que Dios le dio a los egipcios? Que estando ahí en medio de ellos, a su pueblo no le pasó nada. Ese es el milagro, ese es el testimonio. Lo guardó.
de todas las plagas, hasta la última plaga de la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Que todos ya saben la historia de haber pintado con sangre, ¿cierto? El dintel de la puerta, etcétera, etcétera. Entonces, y eso sí lo puedes relacionar con la ira de Dios, con el día grande y terrible de Jehová. ¿Por qué? Porque es una manifestación no de tribulación para el pueblo, es una manifestación de la ira, es un juicio de Dios sobre, y es más, muchas de esas plagas son las mismas plagas que sale en Apocalipsis, que van a ser derramadas sobre la humanidad en la ira de Dios. Entonces, tiene mucha relación bíblica. Eso sí lo podemos comparar. Entonces, ¿dónde va a estar el pueblo de Dios? Acá en la tierra. Los escogidos que van a haber participado de la primera resurrección, que van a estar reinando con Jesucristo. Obviamente no les va a pasar nada porque su condición de cuerpo transformado va a trascender, ¿cierto?, esta naturaleza humana. Porque su cuerpo o nuestro cuerpo va a ser resultado de la imagen, a la semejanza del Señor Jesucristo. Tanto los que vayan a ser transformados como los que resucitemos. Por lo tanto, las cosas naturales no nos van a afectar como a cualquier otra persona. Pero ¿qué va a pasar con los creyentes que realmente son cristianos, pero que no participaron de la primera resurrección? Porque van a haber cristianos que no van a participar de la primera resurrección y que no van a ser transformados, pero que sí son parte del pueblo de Dios. Porque vimos de que la resurrección, la transformación, el reino de Dios es para los vencedores, para los dignos y muchas cualidades más que ya hemos visto, para los fieles, para los escogidos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Son de Cristo igual, pero no van a ser parte del reinado de Jesús. Siguen siendo parte del pueblo de Dios. Ellos van a ser protegidos en lo reservado su morada. No les va a caer ninguna plaga como pasó con el pueblo de Israel, ¿cierto? Cuando cayeron las plagas sobre Egipto. Que vuelvo a decir, eso tiene mayor respaldo bíblico que comparar, ¿cierto?, que no haya sido traspuesto y que Elías se haya ido en un carro de fuego. Realmente tiene más base bíblica comparar el derramamiento del juicio de Dios sobre Egipto con los últimos tiempos, con el día de la ira. Amén, amados. Entonces, ese va a ser el derramamiento de la ira de Dios. El pueblo va a estar acá y al pueblo de Dios no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no ha sido puesto para ira. Porque la sangre de Jesucristo está sobre ellos. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos trabajar, necesitamos construir nuestro testimonio. El testimonio se construye, el testimonio es lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, cómo yo he crecido. Porque yo no saco solamente con hablar cosas malas que me han pasado y cosas malas que me han pasado en mi testimonio, cómo fui víctima de aquí, fui víctima de mi esposo, de mi esposa, de mi papá, de mi mamá, si no estoy contando o no he vivido cómo Dios me ha sacado de esa instancia. Porque el testimonio se vive cuando yo salgo de esa condición, cuando he experimentado el sustento de Dios, quizás en esas cosas que me han pasado. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Les doy gracias por su atención y les reitero mis disculpas, ¿cierto?, por haberme excedido más de la cuenta. Que Dios los bendiga, amados. Un abrazo. Bendiciones. Amén. Gracias, Señor. De verdad te alabamos. Gracias, Señor, por esta instancia y sobre todo por darnos cada día más el poder buscarte, el poder entender, el poder comprender y crecer. Crecer como cuerpo y crecer para el servicio justamente del cuerpo de Cristo, para el servicio del reino de Cristo, para el servicio del reinado en nuestras propias vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por este alimento. Ministranos, sigue ministrándonos con esta palabra. Ministranos y llévala a cabo para experimentarla, para vivirla,
y para poder crecer para la gloria de Cristo. Gracias, Señor. Ahora les insto a hermanos a seguir alabando, despedirnos de este culto hermoso con una alabanza y una adoración. Amén, mi hermana Valesca. Si es que está por ahí. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Poderoso Rey de ahora cante conmigo, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Dígalo, dígalo, alumbró vida, su justicia sobre mí. Él te consuela en esta tarde, sobre roca, roca, roca puso mis pies, mi cabeza levanto, diga, mis enemigos sí ahuyento, alabanza a su nombre cantaré. ¡Ay, poder! Dígalo, aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti. Dígalo, aunque ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, estarás ahí. Aunque guerra se levante, aunque todos me rodearen, confiaré en ti, sí, confiaré en ti. Estaré confiado en ti, Rey del cielo y de la tierra. Jehová, 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 Jehová es su nombre. Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido Dios de mi salvación. Levante su voz, alumbró su justicia sobre mí.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Solamente para darle las gracias al Señor por cada día, por todo lo que nos está llevando, de llenarnos de Él, de aprender de Él. Y como en mismo Isaías 26, en el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y el 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar, a ser fieles a ti, Señor, a poder cada día correr esta carrera mirando al blanco perfecto, preparándonos. Y hermanos, no tengamos miedo de caer. El Señor nos ha dado algo tan grande que es su sangre, su victoria, y nos ha dado el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento para volver a levantarnos, ese arrepentimiento genuino, ese arrepentimiento que constriñe, ese arrepentimiento que realmente renueva y anhela nuestra alma y nuestro ser, renovarnos para Cristo, renovar nuestra mente y dar, como hoy lo trajo el hermano, dar realmente y empezar a dar testimonio de fruto de Dios, de fruto del reino en nuestra vida, en cada paso, en cada momento, dar frutos del reino en nuestras vidas, para establecerlo en nuestra vida, primeramente en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo. No cesemos, nos amamos y no estamos solos. Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está obrando con nosotros, en nosotros y por nosotros, y estamos unos por otros. Somos su iglesia, somos su pueblo escogido, sacerdocio. ¿Para qué? Para establecer su reino, tal como lo dice. Así que preparémonos, gocémonos de algo tan hermoso, como dice su palabra, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que no usáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, y ayúdanos a hacer testimonio y a dar testimonio de ti, fruto de ti. Prepáranos, redarguye. Y gracias, Señor, por exhortarnos. Gracias, Señor, por exhortarnos. ¿Para qué? Para ser cada día depurados en ti, Señor, para crecer, para ver tu obra y tu amor en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese entendimiento y esa sabiduría que tú quieres para tu pueblo y tu conocimiento. Gracias, Señor, por este momento de coinonía en tu nombre. Gracias, amado. Gracias. Así que sigamos adelante. Tenemos al Rey de Reyes con nosotros. Que podamos sobreedificar sobre esta roca tan grande, perfecta y hermosa que es Cristo. Amén. Así que ahora nos despedimos, mis hermanos. Un gran abrazo. Amén, hermana Glorita. El Señor la bendiga. Un abrazo para usted. También me bendiga. Nuestros hermanos, la hermana Marcela, Eduardo, Efraín, la Glorita y el Gabriel que están ahí también. Sí, Andita. sí lo vi. O sea, le vi el nombre. Sí. Que la cara no se la vi mucho. Pero sé que están ahí, así que ha sido de mucha bendición y de verdad seguir